se nos pide que calculemos todos los puntos de la función, a continuación, determinar si cada punto representa un máximo relativo, un mínimo relativo o un punto de sillín. Para hacer esto, el primer paso es determinar los números críticos, que son donde el primer orden parcial los derivados son iguales a 0 o no existen. El segundo paso es realizar la segunda prueba parcial, donde determinamos el valor de d en los números críticos, y luego basado en el signo de d, así como el signo del segundo orden parcial con respecto a x, podemos determinar si el punto es un mínimo relativo, máximo relativo, un sillín punto o no concluyente. Comencemos por determinar los derivados parciales que necesitamos. Primero busquemos el parcial de f con respecto a x. Para ello, diferenciamos x cuadrado más 4 y al cuadrado más 2 con respecto a x, tratando a y como una constante. La derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x. El derivado de 4 y cuadrado con respecto a x es igual a 0 porque tratamos y como una constante, y la derivada de 2 con respecto a x también es igual a 0. Ahora, vamos a encontrar el segundo orden parcial con respecto a x. Así que encontramos la derivada de 2x con respecto a x, que es igual a 2. Vamos a encontrar también el segundo orden mixto parcial, el parcial de f con respecto a x, luego con respecto a y. Así que diferenciamos el parcial de f con respecto a x. Con respecto a y, tratando x como una constante. La derivada de 2x con respecto a y es igual a 0 porque tratamos x como una constante. Ahora vamos a encontrar el primer orden parcial con respecto a y. Para ello, diferenciamos x al cuadrado más 4 y al cuadrado más 2 con respecto a y, ahora tratando x como una constante. La derivada de x cuadrado con respecto a y es igual a 0 porque tratamos x como una constante, más la derivada de 4 y cuadrado con respecto a y, que es 8y, más el derivado de 2 con respecto a y, que es 0. El parcial de f con respecto a y es igual a 8y. Vamos a encontrar el segundo orden parcial con respecto a y. Diferenciamos 8y con respecto a y, que es igual a 8. Y ahora para encontrar los números críticos. Tenemos que determinar dónde tanto el parcial de f con respecto a x es igual a 0, y el parcial de f con respecto a y es igual a 0, lo que significa que necesita resolver el sistema de ecuaciones. 2x es igual a 0 y 8y igual a 0. Ambas ecuaciones son muy fáciles de resolver. Para resolver por x, dividir ambos lados por 2, dándonos x es igual a 0. Para resolver 8y equivale a 0 para y, dividimos ambos lados por 8, que nos da y es igual a 0. Así que los números críticos son 0, 0, lo que significa que el punto crítico tiene una coordenada x de 0, una coordenada y de 0, y para encontrar la coordenada z, necesitamos evaluar la función original en f de 0, 0. Que nos da el cuadrado de 0 más 4 veces el cuadrado de 0 más 2, que es igual a 2. Por lo tanto, una vez más, esta pregunta es pidiendo los puntos críticos, no solo los críticos números, y por lo tanto, el punto crítico es 0, 0, 2. Vamos a seguir adelante y resaltar esto. Ahora pasamos al paso 2 determinando el valor de d una vez que conocemos el signo de d, y el signo del segundo orden parcial con respecto a x, podemos determinar si tenemos un mínimo relativo. Máximo relativo, un punto de sillín o el ensayo no es concluyente en el punto crítico. Al determinar d, nota en nuestro caso a es igual a 0 y b también es igual a 0. Así que tenemos d es igual a el segundo orden parcial con respecto a x en 0, 0, veces el segundo orden parcial con respecto a y. En 0, 0, y luego tenemos menos el cuadrado del mixto de segundo orden parcial. El parcial de f con respecto a x, luego con respecto a y en 0, 0. Así que tenemos d es igual al segundo orden parcial con respecto a x es igual a la constante 2. Y luego tenemos tiempos el segundo orden parcial con respecto a y en 0, 0, que es igual a la constante 8, y luego tenemos menos el cuadrado de la orden mixta parcial. Con respecto a x, luego con respecto a y en 0, 0, que podemos ver arriba es igual a 0. Simplificando, tenemos 16 menos 0, que es igual a 16. Así que desde aquí ahora sabemos que d es mayor que 0.
y también el segundo orden parcial con respecto a x en 0, 0 es positivo 2. Así que mirando nuestras notas, d es mayor que 0, y el segundo orden parcial con respecto a x es mayor que 0, y por lo tanto tenemos un mínimo relativo, por lo que estamos mirando las notas aquí. Por lo tanto, para concluir, el punto 0, 0, 2 representa un mínimo relativo. Antes de que nos vayamos, vamos a verificar esto gráficamente. Ya he graficado el función f de x, y el punto 0, 0, 2 está aquí en rojo. Y observe cómo es un punto bajo en el gráfico, verificando que tenemos un mínimo relativo. En realidad, en este caso, porque es el punto más bajo de toda la función, también podríamos clasificarlo como mínimo absoluto. Espero que haya encontrado esto útil.